Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí en nuestro servicio online. Estamos tan felices que estén aquí. Hoy día estamos continuando nuestra serie que se llama La Llegada y vamos a escuchar a Pastor Henry en un momento, pero queremos dejarles saber que tenemos una aplicación, se llama Crossbridge Miami Springs, y ahí vamos a tener los eventos que vamos a tener el mes de diciembre. Y también queremos dejarles saber que tenemos un servicio a las 11:30 en español y también tenemos un servicio en inglés a las 10. Eso es todo por hoy. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Todos hemos formado esa autoimagen, ese autoconcepto, siendo influenciados por la relación con las demás personas. Si unos padres y demás personas que expresaron en su relación con nosotros su aprobación, su amor, su satisfacción, eso nos ayudó a tener un buen autoconcepto. Pero si fue a la inversa, si nos relacionamos con personas que lo que nos expresaron fue su rechazo, su falta de aprobación, su falta de satisfacción, de seguro eso nos inclinó hacia un pobre autoconcepto. Así que vamos a leer en el día de hoy un texto bíblico que nos mostrará a dos mujeres con grandes similitudes y grandes diferencias como madres, ante quienes la centralidad del reino de Dios eclipsó todas esas diferencias y eclipsó todas esas similitudes, subordinándolo todo para que la voluntad de Dios fuera hecha en sus vidas. Y cómo estas dos mujeres fueron desafiadas en la percepción que tenían de Dios y muy posiblemente que tenían de sí mismas. Me estoy refiriendo a María, la madre de Jesús, y a Elizabeth, su prima, madre de Juan el Bautista. Por eso el título para el día de hoy es El contraste entre dos madres. He elegido un texto bíblico bastante largo para que tú sigas conmigo, por favor, la lectura en Lucas capítulo 1, desde los versículos 24 al 45, que dice así: Poco después su esposa Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes
a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. La vida de estas dos mujeres fue totalmente impactada, totalmente cambiada a causa de un embarazo milagroso para cada una de ellas. En el relato de Lucas es claro que Elizabeth fue exaltada y que María aún más, pero que existieron grandes diferencias en la situación particular de ellas. La vergüenza de la esterilidad de Elizabeth terminó con el comienzo de su embarazo. Ella misma dijo: es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Porque es que en esta cultura, ser estéril era una marca muy negativa, era una desgracia. En cambio, la vergüenza y dificultades para María apenas comenzaban con su embarazo. Porque pocos días después, José, su prometido, creyéndose engañado, quiso abandonarla, quiso dejarla. Y la comunidad no creyente, en esa comunidad siempre quedó la duda y la suspicacia, al punto tal que el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, registrándonos una controversia, una discusión entre Jesús y los líderes religiosos, sale a relucir el hecho de ser un hijo ilegítimo, de tener un padre desconocido. Aunque el embarazo de Elizabeth también fue un milagro dado por Dios, su concepción se dio de manera natural, entre la unión normal de ella con su esposo. Y este embarazo fue concebido dentro de la institución del matrimonio, dentro de esa seguridad. El embarazo de María fue una concepción de una manera evidentemente sobrenatural, obra del Espíritu Santo, pero no hecho dentro de la protección de la seguridad del vínculo matrimonial. Así que ante la opinión de los contemporáneos, Elizabeth tenía el derecho de sentirse orgullosa, mientras María no tenía ese derecho y por el contrario sentía que era señalada y juzgada. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a aceptar la voluntad de Dios cuando ella implica pasar por circunstancias no agradables, enfrentar dificultades a causa de esa voluntad de Dios? ¿Cuán dispuestos estamos a romper nuestros esquemas mentales, nuestros paradigmas, para colocar por encima la voluntad de Dios? Colocar el reino de Dios como lo más importante en nuestra vida. Veamos nuevamente las palabras del ángel a María y su respuesta. Él le dijo: te saludo. Otras versiones dice: salve. Lo que quiere decir es: alégrate, que tú has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. Es que el ángel le está diciendo a María que él ha venido a ella porque ella ha recibido el favor de Dios. También le está asegurando que el Señor está con ella. Es decir, que Dios ha decidido buscarla, que Dios ha tomado la iniciativa de acercarse a ella, de relacionarse con ella, para llevar a cabo su voluntad en y a través de ella. Como es natural, esto produjo una respuesta emocional e intelectual en María.
Podríamos decir, aquí se presentó una especie de encuentro, de choque entre la percepción que María tenía y la percepción que ahora está recibiendo de Dios mediante las palabras del ángel. ¿Se consideraría ella favorecida de parte de Dios? Posiblemente este fue un choque de percepción con respecto a lo que María consideraba, cómo era la forma como Dios y el ser humano se relacionaban. El texto nos dice que ella se perturbó. O sea que ella no dijo, qué maravilla que un ángel de Dios me esté hablando, que me traiga un mensaje de parte de Dios. No. Ella no está manifestando aquí una alegría exuberante, sino por el contrario. El texto nos dice, en el original griego, usando la palabra diatarazo, nos dice que ella se perturbó completamente, lo cual es totalmente natural. Lo que ella hizo fue como decir, espera, para un poco. Ella quiso intelectualmente entender este asunto, hacer una auditoría, sopesar, meditarlo. En otras palabras, de una manera intencional, racional, entender el significado de esas palabras. Se preguntaba qué podría significar ese saludo. Aquí hay una enseñanza bien importante. Nos está mostrando que responder con fe ante el anuncio del Evangelio es primeramente una experiencia racional, intelectual, que implica entender el contenido del mensaje. Es comparar el concepto que previamente tenemos con el concepto que nos transmite ahora el mensaje del Evangelio. Déjame darte este ejemplo. En nuestra cultura tenemos mucha influencia, tanto tú como yo, para no creer mucho en lo sobrenatural. El énfasis en la cultura de María, cultura judía de esa época, era que Dios era tan distinto del ser humano, tan alto, tan sublime. Es más, había un término específico para referirse a Él como el Altísimo, tan inalcanzable que nadie podría llegar a verlo y seguir viviendo. Este concepto estaba expresado en la misma Escritura. El concepto era que el hombre debía esforzarse para buscar a Dios. Y era bastante impensable creer que Dios podría venir a buscar al hombre. Aunque las barreras a las que María se enfrentó para llegar a creer el mensaje de Navidad que le presentaba el ángel fueron diferentes a las que existen hoy, fueron igualmente grandes como barreras para las que hoy la gente enfrenta para también creer el mensaje de Navidad. Solemos tener una percepción diferente a la que Dios tiene. Normalmente, para poder tener fe en el mensaje del Evangelio, necesitamos escucharlo, entenderlo, cuestionarlo, tener dudas, hacer preguntas. Es decir, en otras palabras, necesitamos usar la razón. Ahora, yo sé que algunas dudas pueden ser preguntas genuinas en busca de respuestas, pero también otras pueden ser como una especie de barrera que las personas colocan para nunca conocer la verdad. Hay personas que están dispuestas a ser confrontadas y a ser derrotadas, a ser vencidas por la verdad. Y esto es una gracia de Dios. Y esto está pasando en la vida de estas dos mujeres que tienen que cambiar su paradigma, el concepto previo que tienen. Pero hay otras personas que no renunciarán nunca a su perspectiva y al control de sus vidas y se cerrarán ante la evidencia de la verdad. Así que déjame decirte que en primer lugar, lo que yo veo en este texto es que el Evangelio nos da una perspectiva diferente de nosotros, de los demás y de cómo relacionarnos con Dios. El Evangelio es totalmente revolucionario. El Evangelio nos dice que Dios tomó la iniciativa y que vino a nosotros. Jesús se hizo hombre. No lo hizo de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestro concepto que se basa en los méritos que podamos hacer para merecer la aceptación de Dios. No, Él lo hizo
por su libre y soberana decisión de favorecernos mediante su gracia y misericordia. Así como no es fácil para una persona que tenga una pobre autoestima recibir amor y aceptación de las demás personas, ya que considera que no merece tal amor, de la misma manera se nos dificulta aceptar el mensaje del Evangelio porque definitivamente este va en contravía de nuestro paradigma. Esto va en contravía de lo que nosotros normalmente pensamos. Estoy tratando de mostrarte a la luz de este texto que el Evangelio es una percepción diferente de la que solemos tener acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo Dios actúa y cómo nos relacionamos con Él. Nos cuesta trabajo aceptar que no podemos merecer la aceptación de Dios. Nos cuesta trabajo aceptar que no se puede ganar esa aceptación y que sin embargo Dios ha decidido gratuitamente darnos esa aceptación en Cristo Jesús. Nos cuesta trabajo ver a Dios actuando de forma diferente, que muchas veces nosotros pensamos que Él no lo haría así. Y sin embargo, aquí este texto nos muestra que Dios está hablando de un embarazo, de un nacimiento, aunque no ha ocurrido una relación sexual. Esto es contracultural. Nos cuesta trabajo entender que Dios pudiera tomar este camino. Y aparte de eso, que no está dentro de lo establecido, dentro de la seguridad y la protección del vínculo matrimonial. Por eso es que la pregunta en el versículo 34 es, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Es una pregunta muy lógica, muy racional. Y el ángel le deja saber a María que esto será de una manera sobrenatural. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es más, le da evidencia de ese poder sobrenatural a través de lo que le está sucediendo a su prima Elizabeth, que en su vejez y en su esterilidad ahora ha quedado embarazada milagrosamente. Y entonces María comienza a dejar de escuchar solo su propia percepción y comienza a escuchar ahora la percepción de Dios. Por eso ella ahora dice en el versículo 38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Ahora su percepción de sí misma, su autoconcepto y cómo relacionarse con Dios comienza a estar determinado por cómo Dios la ve, por lo que Dios dice de ella y por la voluntad de Dios expresada para su vida. No hay nada, querido amigo, querida amiga, tan liberador, tan sanador como comenzar a tener nuestro autoconcepto basado en la percepción de Dios, en lo que Dios ha manifestado en su palabra. Por eso, en segundo lugar, no hay nada tan sanador como el Evangelio. Porque somos amados, perdonados, aceptados, valorados por Dios, quien decidió venir a buscarnos, quien se hizo hombre como nosotros en todo, menos en el pecado, quien vivió y murió en nuestro lugar para revestirnos de su justicia y darnos el honor y el valor que Él ha decidido darnos en su gracia y en su misericordia en Cristo Jesús. Ahora lo que nos define es la voluntad de Dios obrando en nuestra vida. Lo que orienta nuestro autoconcepto, nuestra relación con Él, es que ahora somos sus siervos. Lo que orienta nuestra vida es el reino de Dios. Hay algo mayor a ti y a mí. Hay un poder sobrenatural que ha obrado en la vida de una persona cuando ésta comienza a colocar su atención en el mensaje de Dios. Cuando alguien puede ejercer fe en lo que Dios ha dicho, es porque Dios mismo primero ha obrado sobre esa persona. Mira, es admirable que Elizabeth no tuviera una actitud de superioridad, de crítica y de juicio ante el embarazo de María.
porque este no se ajustaba a lo que era esperado, a la norma, a lo definido como correcto en esta sociedad. Es admirable que Elizabeth no estuviera diciendo, mira, yo he hecho las cosas bien y por eso Dios me ha bendecido, en cambio tú. Pero también es admirable que María no estuviera buscando simplemente refugio en este encuentro con su prima y que Elizabeth no estuviera simplemente ofreciéndole conmiseración, sino que ambas mujeres, por la gracia de Dios, tienen claro que ambas situaciones, aunque eran muy distintas, eran obrar de Dios, ante lo cual ellas muestran alegría y conocimiento, entendimiento. Dice el texto que Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Así que el Evangelio, en tercer lugar, es asombroso. Porque aunque María dijo que Él haga conmigo como me has dicho, aún allí en esa frase existe una nota de asombro. Porque ella está diciendo, hágase conmigo como Él ha dicho, pero justamente el asombro no deja de estar allí al ver que le está sucediendo es a ella y que ella es la que se está sometiendo a esa voluntad de Dios, aunque como que es contracultural porque no cuadra con los estándares, con los marcos que ella tenía. Dios había dedicado siglos de preparación para traer su salvación al mundo, para encarnar a su Hijo como hombre. Y es en ese justo día, a través de esa pobre y sencilla adolescente, que todavía no estaba casada, sino apenas comprometida, Dios en ese mismo instante estaba llevando a cabo su plan eterno, que parecía que iba a trastornar por completo la vida de María. Aunque las condiciones de María fueron únicas, fueron muy particulares, todos nosotros como verdaderos creyentes deberíamos estar siempre asombrados de ser cristianos. Asombrados de que el gran Dios del universo, el Creador, se haya fijado en nosotros y esté obrando en nuestro favor. Todo el que ha colocado su fe en el mensaje del Evangelio recibe por el Espíritu Santo la presencia de Cristo en su vida. Así lo dice Colosenses 1:27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Deberíamos estar y permanecer tan sorprendidos de que Dios nos dio tan extraordinario regalo a pesar de nuestras pequeñeces y de nuestras fallas. Ningún cristiano debería alejarse jamás de este asombro al poder decir, yo entre todas las personas he sido amado y abrazado por la gracia de Dios. Esta perenne nota de sorpresa es la marca realmente de que todo aquel que ha entendido la esencia del Evangelio, que es por gracia de Dios. Ahora, si tú piensas que ser cristiano es simplemente ir a la iglesia, adoptar un credo, una forma de comportarte, entonces ahí en eso no hay ningún motivo de asombro por ser creyente. Si alguien te pregunta si eres cristiano, seguramente tendrías que decirle, claro que sí, obvio. ¿Por qué preguntas? Porque de acuerdo a esta forma de pensar, el cristianismo sería algo que tú puedes hacer. No habrá ningún motivo de asombro. Pero si el cristianismo es algo que alguien hizo por ti, para ti y en ti, entonces constantemente habrá una nota de sorpresa y de asombro. Si el cristianismo es una relación no basada en tu capacidad, sino en el concepto que Dios decidió tener de ti en Cristo, entonces es maravillosamente asombroso. Eso lo cambia absolutamente todo. Entonces, si alguien te pregunta, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiana? Deberías decir, sí, lo soy.
¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera creído? Es un milagro. Y sin embargo, Él me hizo uno de su pueblo. Como escribió el pastor Tim Keller, abro comillas, convertirse en cristiano no es como inscribirse en un gimnasio. No es un programa para vivir bien que te ayudará a florecer y a alcanzar tu potencial. No es una negociación, sino una rendición. Significa soltar tu vida en las manos de Dios para que se haga su voluntad. Cierro comillas. Independiente de que esa voluntad resulte agradable, como un claro favor de Dios para ti, como resultó para Elizabeth, o que resulte en una manera de obrar de Dios contracultural que implique desafío, dificultad y hasta señalamiento, acusación, como resultó para María. Pero definitivamente es un soltar tu vida en las manos de Dios para que el reino de Dios sea lo central en ti. Te invito a que me acompañes orando. Padre, gracias, porque es claro el testimonio en tu palabra de que tú tomaste la iniciativa de venir a buscarnos y por eso Jesús se hizo hombre. Es claro en la experiencia de estas dos mujeres, con tanta similitud y con tantas diferencias, de que es tu gracia, tu misericordia. Señor, de que tú estás más allá de nuestros esquemas, de nuestros paradigmas. Pero es claro, Señor, que tú has derramado tu amor en Cristo Jesús y por eso estamos asombrados. Señor, gracias porque estamos a pocos días de celebrar nuevamente este evento, de que te hiciste hombre, que viniste a buscarnos, que decidiste darnos un valor que no teníamos sin ti, pero que ahora hemos sido revestidos de ese honor, de ese valor en Cristo Jesús, que nos has cubierto de esa justicia, que nos has alcanzado con tu aceptación y con tu perdón, sin nosotros haberlo merecido, sin poderlo ganar. Pero gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios que está más allá de nuestra lógica, porque eres el Dios altísimo, ciertamente el Dios inalcanzable que se vistió de humanidad y se hizo totalmente alcanzable mediante la fe. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Padre, oro para que la verdad de este evangelio logre disipar toda tiniebla, toda duda en el corazón de aquellos que están confundidos, en el corazón de aquellos que no te han conocido. Señor, que en tu misericordia tú les atraigas, les llames a ser parte de tu pueblo y ellos puedan abrazar tu voluntad descubriendo que ella es buena, es agradable y es perfecta. Aunque en momentos parezca ser imposible, difícil para nosotros, tú mismo irás delante de nosotros como un poderoso gigante. Toda honra, toda gloria, toda exaltación. En el nombre de Jesús. Amén. Que el resto de esta semana sea muy productiva. Es siempre mi anhelo que conozcas más del favor de Dios y que crezcas en el carácter de Cristo Jesús. Dios te guarde. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.